Alguien puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Alguien puede gritar aleluya. Alguien todavía ama a Jesús lo suficiente para decirle: Señor, te amo. A no ser que usted se avergüence públicamente de Él. Pero la Biblia dice que el que se avergüenza de Él aquí en la tierra, Él también lo negará en el cielo. Alguien puede decir: Jesús, te amo. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Qué bueno es Dios, hermanos. Estamos en su casa hoy. Voy a pedirle que ahí donde usted está, antes, ya algunos se han sentado, pero antes de usted sentarse, si fuera tan amable de saludar al que tiene a su lado, al que está cercano, y dígale: bienvenido a la casa del Señor. Dios te bendiga. Que Dios te haga un santo. Que Dios te santifique. ¿Wilfredo Vargas o Gómez? Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Les voy a invitar que abran sus Biblias, los que lo tienen, o si no, su tablet o su celular, su dispositivo electrónico, como quiera que sea, pero lo que hace falta es que usted lea la Biblia juntamente con nosotros, o si no, aquellos que tienen problemas en la vista, puede todavía leerlo más amplio. Y vamos a ir a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 20. Aprovecho para dirigirme a todos aquellos que están acá. Si hay alguien que está por primera vez aquí entre nosotros, queremos reconocerle. Hay alguien que está aquí, puede levantar su mano si está por primera vez. Si no, de lo contrario, queremos hacerle saber que estamos muy contentos porque usted haya elegido hoy estar con nosotros. También saludamos a aquellos que están mirando por las redes sociales y siguen nuestra iglesia desde diferentes países. Queremos saludarle y bendecirles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos capítulo 16, vamos a la Biblia a partir del versículo 15 al 20. La Biblia la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Pueden sentarse. Qué bueno que usted ha llegado hasta acá hoy. En muchas de nuestras iglesias a nivel mundial se está celebrando hoy el día de Pentecostés. Y al menos queremos traer en este día una palabra de Pentecostés para los que lo necesitan. De hecho, si usted se siente todavía muy fuerte, quiero decirle que mientras más fuerte te sientas, es cuando más necesitas de Él. Por lo tanto, esto es algo del día a día. Vamos a llegar al final probablemente tocando uno de los textos favoritos míos, que está en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde el apóstol Pablo escribe al libro a los Efesios, a la iglesia de los Efesios, y le dice continuamente, él le da este consejo que todos nosotros deberíamos llevarnos diariamente. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, mirando esta palabra que hemos leído, y vamos a hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en este momento, quería que usted notara en este preciso pasaje que estamos leyendo, es que Jesús
había acabado de ser martirizado, según el contexto. Lo habían expuesto a la cruz, lo habían crucificado. Ya había pasado el momento difícil donde todos esos seguidores de Cristo, de alguna manera u otra, lo habían abandonado, negado, todos huyeron. No quedó ni siquiera uno. Pero tomo Marcos para esta descripción, ya que Mateo lo hace y también otros evangelistas hablan tanto de la muerte como de la resurrección de Cristo. Tomo a Marcos porque veo en este pasaje algo que no veo en otros. Y yo luego se lo voy a hacer resaltar. Lo primero que veo es que en el contexto en el que Marcos está escribiendo, muy inteligente, él quiere denotar previamente a estas palabras de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Él quiere resaltar a los, él quiere resaltar a los oyentes, a los que le escribe. Él quiere resaltar de que los discípulos de Jesús han venido sufriendo de una depresión postraumática. Y cuando hablo de depresión postraumática me refiero al ver a su Señor, a quien tanto amaban, al ver las promesas de Dios que había hecho Cristo hacia ellos, en un momento determinado ver cómo lo llevan y lo cuelgan en la cruz, se burlan de él, lo crucifican, lo escupen, le meten la lanza en su costado, una corona de espinas, y todo pareciera que es un relajo, un continuo aborrecimiento a Jesús. Me imagino que el corazón de los discípulos estaba entenebrecido, lleno de angustia y de tinieblas, porque ellos no podían entender cómo su rey, el Salvador, ahora estaba en una cruz, siendo crucificado, maltratado, escupido, lacerado de diferentes maneras. La Biblia relata, solamente Marcos es el que relata el sentimiento, la vida emocional que cargaban todos los discípulos en este momento. Y si usted mira el contexto desde un poquito más arriba, no hay que ser un gran estudioso ni teólogo para darse cuenta cómo Marcos dice que cada vez que Cristo, ya después de haber resucitado, se le apareció a las mujeres, y dice la Biblia que ellas no creían, aún viendo no creían lo que estaban viendo. Luego se le aparece a los 11 y dice la Biblia que ellos no creían lo que estaban mirando y que Cristo le estaba reprochando su incredulidad. Léalo para que usted vea. Continúa y dice que se le apareció a los forasteros, a los que estaban en el camino de Emaús, a diferentes, le hablaba, pero ellos no entendían, estaban llenos de tristeza, de angustia. Pensaban que todo lo que habían recibido de él había terminado ahí. El único de los evangelistas que describe el momento emocional, la depresión que tenían todos los seguidores, los discípulos de Cristo, es Marcos. Y esto me sorprende porque Marcos lo que trata continuamente de resaltar era el poder de Jesucristo sobre toda cosa. Y Marcos continuamente quería demostrarle tanto a los romanos como a los griegos cuánto poder tenía el Señor en que ellos habían creído. Ahora le habla a los que están recibiendo la epístola o el evangelio, están recibiendo el evangelio, y le dice, le caracteriza cómo estaba la emoción de cada uno de ellos. Sin embargo, dice que Jesús le reprochaba su incredulidad. Y una vez que le reprocha su incredulidad, continúa el escritor Marcos y le dice, pero id y predicad el evangelio a toda criatura. Tremendo. Yo creo que lo primero que veo aquí es que Dios no tiene personas que sean imprescindibles.
Yo lo que estoy diagnosticando aquí es personas que tienen problemas, personas que se equivocan, personas que son débiles, personas que en algún momento se sienten mal, que parece que como si no pueden avanzar, y Dios escoge a esas personas porque entienden que solamente confiando en Él pueden llegar a hacer la obra que Él le ha mandado hacer. Alguien aplaude y dice amén por eso. Ahora mire, por lo tanto esto no depende de ti ni de mí, no depende del mensajero. El mensaje es el que tiene el poder. Si tú de alguna manera entiendes, te has convertido y estás lleno del Espíritu Santo, quiero que tú entiendas que el mensaje de la palabra tiene poder y hace el efecto con el cual Él lo ha enviado. Puedes estar convencido. Alguien dice, ¿cómo es posible? Se puede demostrar en la historia. Hombres que han revolucionado la historia, hombres de Dios tremendo, pero hombres insignificantes, porque han visto que el compromiso en su vida es lo primordial. Y estamos mirando a un hombre, un simple diácono que en medio de una tormenta se da cuenta que tiene que levantarse un día para la escuela dominical, una tormenta de nieve para el norte de este país. Es increíble. Pero lo que sí podemos ver es que en medio de aquella tormenta de nieve él tenía esta lucha de ir o no ir, de llegar a la iglesia o no. Él no era un evangelista, él no era el pastor, y por su mente dijo, a lo mejor ni el pastor llega este día. A lo mejor ni el pastor puede hacer nada porque es tanta la nieve, es tan espesa que no va a ocurrir nada y nadie va a ir. ¿Para qué voy a ir yo? Lo cierto es que en esa lucha se quita la frazada, la colcha, y se levanta, se alista y va entonces para la iglesia, y aún cayendo más nieve, se da cuenta que afuera en el portal hay 2 mujeres y un niño. Y que estas 2 mujeres estaban esperando desesperadamente por el frío que abrieran. Él abrió como siempre lo hizo y pasó media hora, 1 hora y nadie llegó. El pastor en ese momento tampoco llegó y él tenía la responsabilidad. Nunca había predicado, pero dijo, hoy es el día. Y tomó la palabra e hizo un llamado hablando de Cristo y de la necesidad que tiene el hombre, el ser humano. Y esto... de aquellas 2 mujeres, ninguna levantó la mano, pero un niño dijo, yo quiero a ese Cristo que tú estás ofreciendo. Ese niño pequeño de unos 5 o 6 años levanta su mano y pasa al frente, él ora por él. ¿Y quién podría pensar que por la mano, la predicación de un simple laico de la iglesia, se podría haber convertido Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores? ¿Sabe por qué? Porque el poder está en la palabra. El poder reside en la palabra. Cuando tú y yo entendamos esto, que Dios nos ha llamado y nos ha comisionado con la palabra, hoy vamos a entender algunas cosas que están aquí escritas. Mire esto. Me gusta esto que está escrito aquí. Dice la Biblia. Y aquí es donde usted va a notar lo que en otros evangelios no lo nota. Es algo lógico, pero es curioso mirar que dice, y el Señor, después que le habla de que le dijo y los encomienda de vayan y prediquen el evangelio, y que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Todas estas señales que dice, ahora dice, y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Cómo así? Es evidente que entre el del versículo 19 al 20 tuvo que haber ocurrido Pentecostés. Se la llevó, ¿verdad? Del 19 al 20 tuvo que haber ocurrido Pentecostés, porque esta gente no habían predicado, los discípulos de Cristo no habían predicado más hasta
que fueron llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, del capítulo 19, del capítulo 16 de Marcos, desde el versículo 19, donde ellos ven ascender a Cristo, hasta que salieron a predicar, que es el próximo versículo, del 19 al 20, ahí se registra el evento más poderoso que puede haber ocurrido en la iglesia primitiva. De hecho, ese evento, y con ese se constituye oficialmente la iglesia de Cristo en la tierra. Es increíble, pero esto es lo que está ocurriendo. Como Jesús es recibido arriba en gloria, y de repente ellos tienen que esperar, porque Jesús le había dicho: no se vayan de Jerusalén, no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ahora mire esto, este pasaje que estamos estudiando, que estamos tratando de darle a entender, a llevárselo lo más claro posible a ustedes. Este pasaje expresa la voluntad perfecta del Señor, de que el reino de Dios continuara siendo establecido por su iglesia en la tierra. Y esa tarea de establecer el reino de Dios, que no es nada fácil y que implica la entrega total y la negación de quienes anuncian el evangelio, Jesús lo afirmó categóricamente, que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás está apto para el reino de Dios. Por eso es que Jesús, cuando habla de que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás está apto para el reino, es: si tú quieres ministerio, si tú quieres pastorado, si tú quieres fungir y fluir con un ministerio dentro o fuera de la iglesia, donde quiera que va, dentro del templo o fuera, yo tengo que decirte algo: si hay algo que caracteriza al hombre de Dios, es que entienda de alguna manera que tú no puedes tener la mano aquí y luego quitarla y virar atrás, que tú tienes que ser constante, que tú tienes que ser persistente, que tú tienes que demostrar que Dios te ha llamado. Alguien dice amén por eso. Porque no puedo entender y eso es lo que veo en la Biblia. Yo creo que la mayoría de la gente que Dios ha llamado en algún momento le ha dicho: sígueme. Algunos no siguieron. Unos dijeron: déjame primero que haga esto, déjame primero que haga lo otro. Porque pusieron sus posiciones, sus necesidades, sus deseos, sus sueños por encima del deseo, la necesidad y el sueño de Dios. Eso es lo que vemos en la Escritura. Sígueme. Y Jesús continuamente lo está diciendo: sígueme. Pero si tú tienes un llamado, tú tienes que ser consistente en tu llamado. Es imposible que tú puedas demostrarle fidelidad a tus hijos cuando un día estás arriba y otro abajo, cuando un día tienes deseo y otro no tienes deseo. Precisamente mi esposa me decía en el día de ayer: ¿cómo es posible? Nunca te veo desanimado. De alguna manera tú tienes que desanimarte. De alguna manera en algún momento te tiene que haber llegado el desánimo. Bueno, puede ser que a todos nos toca la puerta del desánimo, pero la actitud de uno tiene que ser diferente, porque cuando uno entiende que Dios lo ha llamado, uno tiene que saber que es con sueño, con cansancio, sintiéndose mal, aunque caiga agua, aunque caiga truenos, relámpagos, líneas que caigan encima, tú tienes el compromiso de servir a Dios y no a los hombres. ¿Es así? Claro que sí. Claro que a todos nos toca eso. El apóstol Pablo sintió lo mismo. Sintió soledad, lo abandonaron. Todos me han abandonado. Nadie ha quedado conmigo. En mi primera defensa, nadie se quedó conmigo. Quedé solo. Solo Lucas apareció. Quizás Timoteo por un lado. Pero todos me han abandonado. Claro, ¿qué corazón no puede sentirse dolido?
Pero una cosa él hacía, y es que golpeo mi cuerpo, no vayas y lo pongo en servidumbre, no vaya a ser que yo siendo heraldo para muchos venga a ser eliminado. Esa es la convicción de alguien que tiene un llamamiento de Dios. ¿Alguien dice amén por eso? Ahora, esta tarea de establecer el reino de Dios, que no es nada fácil, que implica la entrega total, como dije anteriormente, Jesús lo afirmó así: ninguno que ponga su mano en el arado y mira hacia atrás, ese está apto para el reino. No puede. También encierra este gran llamamiento, encierra la salvación a los perdidos, pero encierra la transformación de esos salvos, y también encierra de que Dios se entronaría en el corazón de esas personas. Hermanos míos, el reino de Dios, para ser establecido, tiene que ver con que Dios reine y gobierne en cada uno de nosotros. Hay quienes quieren ver a Dios reinando en el país. Yo quiero decirle, el príncipe de este siglo, la Biblia lo dice, es el diablo. Por lo tanto, en los mundanos quien va a reinar es el enemigo. Pero el reino de Dios se establece precisamente en corazones que se abren y que se dejan guiar obedientemente, obedeciendo a la voluntad de Dios. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino. No se confunda. Ese es el reino. Dios quiere que su reino se establezca en nosotros. En nosotros. Ese es su reino. Cuando los discípulos tenían una perspectiva diferente, aún en el capítulo 1 de los Hechos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás para este tiempo las cosas? Dime, háblame un poquito de la política. Háblame de cómo tú ves el reinado, el imperio romano. Ellos estaban preocupados. Jesús le dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo no veo otra manera de manifestar el reino de Dios que no sea en la iglesia. No hay otra manera. No existe. Escrituralmente, teológicamente no existe. Dígale que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El mismo Jesús. Yo soy el reino de los cielos. Y Él ha implantado en nosotros esta palabra. Palabra que tenemos que perseverar. Palabra que tenemos que abrigarla, desearla entre nosotros como cristianos. El reino de Dios, para ser establecido, tiene que ver con Dios y que Él reine y gobierne en cada uno de nosotros. No sé de dónde ha salido el concepto de que alguien pueda recibir a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Eso es muy famoso. No, lo que pasa es que fulano ya él recibió al Señor como Salvador, pero no como Señor. Ahora lo que necesita es un paso más. Es como si le estuvieran dando, hay una cobertura, una fisura, que se le está dando la oportunidad a alguien que entienda que todavía le queda un pasito más. Oiga bien lo que le voy a decir y no se me adelante. No hay escritura. Si Cristo es tu Salvador, Él tiene que ser tu Señor. No hay manera, no hay Biblia, no hay escrituras. Si Él es tu Salvador, Él tiene que gobernar tu vida. De lo contrario, el que practica el pecado, la Biblia dice, es del maligno. No estoy hablando de que el que peca, Tú puedes pecar, sacúdete, pide perdón, levántate en el nombre de Jesús y sigue hacia adelante. Por eso es que Juan dice, dando una remota solución a aquel problema que tenga la persona, diciendo: si alguno hubiere pecado. Porque el creyente, el cristiano, no se deleita en el pecado. No se deleita. Su deleite es Dios. Su deleite es la ley de Dios.
Su deleite es escuchar su palabra. Su deleite es mirar a Jehová. Su deleite es estar en el templo de día y de noche. Su deleite es entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Su deleite es perseverar y que Él sea su luz y su salvación. Alguien aplaude al Señor ahora. No sé de dónde ha salido el concepto que acabo de decir, pero no existe tal afirmación en las Escrituras. Cuando se hace una afirmación como esta, se abre la brecha para hacerle creer a otros que puede ser salvo sin que Cristo sea el Señor de sus vidas. Es imposible. Él es quien te salva y Él es quien gobierna tu vida. Si Él no gobierna tu vida, hay dudas de que todavía pueda ser salvo. Si todavía Cristo no es Señor de tu vida, si no es Él el que gobierna nuestras vidas, si no nos sometemos a su voluntad todavía, Él no gobierna nuestras vidas. Porque Cristo para esto murió y también resucitó, volvió a vivir para ser Señor de los muertos como los que viven también. Por lo tanto, Él no vino solamente para ser Salvador, sino Señor, amo. ¿Por qué ustedes ven que los apóstoles escribían siervo de Jesucristo? No estaba diciendo yo soy el gran siervo, estoy diciendo soy el más grande de los esclavos que tiene Cristo. Yo no sé si ustedes entienden esto, pero en buen cubano es tracatán. Yo no sé si ustedes saben lo que es un tracatán, ¿no? Un tracatán es, soy la marioneta de Cristo. Lo que Él diga, eso es lo que tengo que hacer. Lo que Él hable, eso es lo que obedezco. Yo soy simplemente el que es guiado por Él. No vengo a poner mis propias reglas, no vengo a poner mis propias ideas, no vengo a poner mis propios conceptos. Todo delante de su presencia se tiene que caer y rendir a los pies de Jesús. Todo, absolutamente todo. Todo. La Biblia dice que el apóstol Pablo decía, por cuantas cosas para mí eran ganancia y no eran malas. Eran ganancia, no eran malas, porque él era un hombre estudiado, había preparado, no eran malas, pero para mí lo que era ganancia, ahora lo estimo como pérdida, como estiércol, como... Búscale la otra palabra usted en su mente. Por tal de ganar a Cristo para mi vida. Entonces, la tarea de establecer el reino de Dios es una tarea monumental. Esta es la mayor tarea que se puede hacer en la tierra. No hay otra tarea superior a la que de establecer el reino de Dios en la tierra. No existe. No hay otra. Se comentó muchos años atrás que cuando Billy Graham, el gran evangelista, este hombre estaba en la cúspide, inclusive muchas veces salían en las revistas como persona del año, por encima de los presidentes. Le trajeron la propuesta de que él pudiera ser el presidente del país. Y él dijo, mira, no me rebajes el lugar donde estoy, porque no hay nada más excelente que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga, usted sabe lo que es ser presidente del imperio americano. Por lo menos proponérselo y él ofenderse, porque entiende que ser siervo de Cristo es ser mayor aún que un presidente. Tremendo. Qué convicción. Qué convicción. No hay otra tarea superior a la de establecer el reino de Dios en la tierra. Y entiendo muchas veces la frustración que sienten algunos hijos de pastores, familiares, amigos, hermanos inclusive que han estado cerca de los pastores y ven el sufrimiento del ministerio que han
visto al pasar sus padres o la gente querida, y para aquellos que han sido llamados por Dios al santo ministerio, si usted le preguntara hoy al pastor si volvería a ser, a nuestro pastor, volverías a ser pastor, estoy convencido que él diría: si vuelvo a nacer, vuelvo a ser pastor, porque no hay una mejor elección que poder pastorear, que poder dirigir, que poder ministrar, que poder llevar el reino de Dios a las vidas. Es cierto que a veces te atraviesan con dagas. Es cierto que a veces te sientes por el piso, pero también es cierto cuando tú ves, aunque alguien te dé una herida, tú ves a otro que se está convirtiendo y dando fruto y dice: por este vale la pena seguir trabajando, por este vale la pena seguir adelante. Imagínese usted que Pablo hubiera dicho: no, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, no puedo seguir el ministerio. Lo único que añade Pablo es: el Señor tenga misericordia de él. Mire esto, la tarea, hermanos, de establecer el reino es monumental, es difícil, es colosal, es grandiosa. Entonces la pregunta sería, la pregunta de esta noche, de esta tarde, la pregunta que viene a mi mente es: ¿por qué entonces es necesario un Pentecostés? Si Él nos ha enviado, si Él nos ha comisionado, si Él nos envió y ocurre el Pentecostés en la vida de los discípulos, ahora que nosotros hemos sido enviados igual, como mismo el Padre me envió, dijo Cristo, yo los envío a vosotros. Y ese envío es continuamente, y otros envían a otros, y otros siguen enviando a otros, y ese llamamiento se sigue expandiendo y transmitiendo de generación en generación. Entonces la pregunta es: ¿por qué es necesario un Pentecostés? Primero quiero decirle, es imposible, porque es imposible realizar esta tarea solamente con recursos humanos, con poder y fuerza humana. Si se necesita, claro, porque Dios no ha enviado ni va a llamar a los ángeles a predicar. Él nos ha comisionado a nosotros, su pueblo. Por lo tanto, se necesita del hombre. Pero esta tarea no puede llevarse a desarrollo ni podrá tener efectividad solamente con que hayan recursos humanos, con fuerza humana o algo similar. Porque no es con espada ni es con ejército, sino es con mi espíritu, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Recuerdo una ilustración. Y algo que tiene que ver con gente que se autotitula, que tienen autoridad o lo han puesto, pero no tienen poder. Y por eso es que estoy interiorizando de la necesidad de un Pentecostés en nosotros. Podríamos hablar más sobre eso. Pero Pentecostés, y ahí vamos a hablar más adelante, Pentecostés no es solamente hablar en otras lenguas. Y lo vamos a ver en este pasaje. Se cuenta que un día, cierto granjero estaba trabajando en sus tierras. Cuando llegó un inspector del gobierno, al bajarse de su camión, el inspector le dijo: voy a inspeccionar su terreno para asegurarme que no haya ninguna violación de la ley aquí. Entonces el granjero le dijo: muy bien, señor, pero mire, por favor, no se meta en el campo de atrás. El inspector sacó su placa y se la muestra y le muestra la identificación y le dijo: vea usted esta placa. Esta placa indica que yo tengo autoridad para inspeccionar donde yo quiera,
Por lo tanto, tú no puedes decirme a mí a dónde puedo llegar o no puedo meterme dentro de tu territorio. Con esta placa tengo la autoridad para llegar allí y no me puedes prohibir que yo entre. ¿Entendido?, dijo el granjero. Él se disculpó y le dijo: ok, ve a inspeccionar donde tú quieras. Luego él volvió a su trabajo y al rato él escuchó unos gritos de desesperación. Al acercarse al lugar de donde provenían, observó que el inspector se había metido precisamente en el campo de atrás y un toro muy bravo y salvaje lo estaba persiguiendo. Él gritaba desesperado: ayúdeme. El inspector decía: sálvame. Ese es el momento donde entonces el granjero le dijo: muéstrale la placa al toro a ver si te hace caso. Yo no sé si tú entiendes, pero verdaderamente a quien Dios llama, Dios capacita. Y a quien Dios llama, lo llena también del Espíritu para usarlo en esta tierra. No hay diferencia. Claro que tiene que haber una búsqueda, porque la Biblia dice que el que busca halla. No vaya a pensar, porque esto es para gente que busca, para gente que toca, para gente que llama. El ministerio es para gente que, sintiéndose mal, también continúan hacia adelante y diciendo: no puedo pero sigo, arrastrándome pero llego, mirando a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no vaya a decir que tiene autoridad. Se necesita autoridad con poder. Autoridad más poder. No estoy seguro si le habrá servido de algo la placa al inspector en esa situación. Dudo que le haya importado mucho menos al toro. Y sospecho que más bien lo habría enfurecido más. Pero la autoridad es importante, pero el poder debe venir acompañado de esa autoridad. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, lo expresó de esta manera: así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y dice: me propuse. Mi enfoque fue, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero él continúa diciendo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Voy a aclarar este versículo. Pablo está diciendo que la fe tuya no puede estar fundada en un hombre, ni en los hechos de un hombre. Por eso a mí me encantan los milagros, pero no me ciegan ni me vislumbran. Me gustan los milagros, quiero verlos, pero quiero verlos palpables. Quiero verlos palpables, tocables, que puedan decir: oh sí, claro que sí. Este era ciego y yo ahora veo que ahora sí ve, y continúa. Yo veo que este era un hombre que era un paralítico y ahora camino. Eso es lo que quiero ver. Yo quiero aplaudir y glorificar a Dios, pero mi fe, nuestra fe, no está en los hechos, sino nuestra fe debe residir únicamente en la persona de Jesucristo. Porque ahí hay solidez. ¿Sabe por qué? Porque Mateo 7:21 habla también de que algunos harán milagros y no serán salvos. Es la verdad. Cuando yo leo esto, no me preocupo por los bautistas, sino por los pentecostales.
No me preocupo por los metodistas, sino por los pentecostales. O por los que llevamos la insignia, los que llevamos la chapa de pentecostales. Él dice en su palabra que en aquel día muchos me dirán: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, pero yo les declararé: apartados de mí, nunca os conocí, obradores de iniquidad. ¿Cómo es posible? Ahora no. Pregúntale a él. No se ponga bravo conmigo. Él lo escribió. Lo dejó escrito. Entonces, necesitamos que nuestra fe esté en el lugar correcto. No en una persona, no en un pastor, no en el templo, no en la iglesia, en el lugar correcto. Porque cuando tu fe está en el lugar correcto, tu fe entonces es inconmovible. Inconmovible. Puede venir lo que venga sobre tu vida, pero tú sabes que tu fe está sobre la roca. ¿Alguien dice amén por eso? Algo evidente sucede cuando el Espíritu de Dios verdaderamente viene sobre una persona. Es evidente. Primera de Samuel, en el capítulo 10, versículo 6, dice que Saúl, lo dice la Biblia, llegó a ser mudado en otra persona. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, como el chuletón de Saúl. Sí, cuando el chuletón de Saúl fue lleno del Espíritu Santo, intermediariamente. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía de manera intermitente. A diferencia que una vez ya ahora, después que Cristo asciende, ahora dice: no os dejaré huérfanos, sino que estará con vosotros todos los días. Y entonces, mirando que este hombre, que era un hombre cabezón, carnal, de repente es lleno del Espíritu Santo, y la gente se asombraba de él porque algo había ocurrido y le decían: Saúl entre los profetas. Espérate, esto sí está grande. Nunca habían visto a un rey profetizar, pero ahora ven a Saúl entre los profetas y ellos se asombran. La evidencia más importante de una vida llena del Espíritu Santo son un cambio de carácter y desarrollo del fruto del Espíritu Santo, que lo describe Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Esa es la evidencia más sólida de que tú eres un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Búscalo en la Escritura. Efesios 5:18. Mátese contra el mataburro. Es él, la Biblia, el mataburro. Efesios 5:18 dice: sed pues llenos del Espíritu Santo. Y después continúa diciendo: ¿qué es un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, himnos espirituales, orando, dando gracias al Señor siempre. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Porque hay muchas llenuras, ¿sabe? Solamente Dios no te llena hablando lenguas. Tiene Dios muchas llenuras diarias. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo nos metamos con Él en el cuarto secreto, que oremos, que pidamos dirección y que esperemos obedientemente en Él. Eso es lo que Dios desea. Dios llena a las personas con el Espíritu Santo para capacitarlas a vivir para Él, hermanos. Si esto no es lo que está sucediendo, si tú piensas que tú quieres que Dios te llene para tú demostrar que Dios está contigo, estás en un error. Si tú estás pidiendo: Señor, lléname porque yo quiero que la gente vea cómo tú me usas, tú estás en problemas. Si tú estás pidiendo: Señor, quiero ver milagros, pero ahora si tú dices diferente: Señor, que cuando yo llegue a ese lugar no sea yo, sino que la gente puedan verte a ti en mí, y que la gloria sea para ti, y que tú seas el que brille entre ellos, y que los milagros ocurran aún sin poner mi mano. Sin poner mi mano, que ocurran, para que la gente dé gloria a ti, no a mí.
Eso es. Con la sombra, Pedro ni sabía que se estaban sanando la gente. Él pasaba y ya él pasaba y la sola. Saquen las camillas que la sombra está ahí. Y usted sabe que no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Miremos esto un poquito. Hablar en lenguas fue una de las evidencias del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y lo sigo haciendo hoy. Pero la evidencia más importante en aquel entonces y siempre son los hombres y mujeres cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Es como alguien que solamente desee de que Dios lo use y haga milagros y no desear que la gente se salve. Equivocado. Porque la oración tuya y mía debe ser orar para que la gente se convierta, se arrepienta de sus pecados. Y vamos a hablar por qué. En el juicio a Jesús, Pedro negó a Cristo 3 veces. Porque tuvo miedo a los judíos. Lo dice la Biblia. Él temió. Él tenía miedo de los judíos. Pero después de ser lleno del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, se puso de pie y predicó un mensaje extremadamente audaz, lleno de denuedo, lleno de poder. 3,000 almas fueron añadidas al reino de Dios como resultado de la prédica de Pedro aquel día. Después del día de Pentecostés, Pedro tuvo un antes y un después. Su temor desapareció de repente y se volvió tan confiado como un león, no en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu. Porque la caída de Pedro no tuvo que ver con que él no amaba a Jesús. Porque lo vemos cuando Juan lo describe diciendo 3 veces: te amo, y por último dice: tú sabes que yo te amo, tú lo sabes todo. Por lo tanto, el amor de Pedro no era fingido. No es que él no amaba a Jesús, es que parece que este hombre tenía su confianza en él mismo, porque él fue el que le dijo a Jesús: todos te podrán negar, pero yo no, porque yo soy Pedrito. Era como primo hermano de Pedro Navaja. Le sacó hasta un cuchillo y le arrancó la oreja a un soldado. Violento, iracundo. Pero vemos a este Pedro que aún es capaz de entregar su vida por Cristo. Y esto solamente puede ser un hombre que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo en su vida. Y esto es continuamente, diario, en el diario de vivir. Algo sobrenatural ocurrió en Pedro, hermanos. Porque 50 días antes, cuando Cristo le pidió 3 veces orar en una vigilia, no lo hizo. Vemos a un Pedro soñoliento, débil, infiel, inconstante y negando a Cristo. Pero después de Pentecostés vemos a un hombre, a un Pedro lleno del Espíritu Santo, testificando con poder. Y en el capítulo 2 y 3, mira, del capítulo 2 donde ocurre el Pentecostés al 3, hay una evidencia de que este hombre no fue un solo día. Y esa evidencia del 2 al 3, cuando aparece el versículo 1 del capítulo 3, dice, parece que había pasado tiempo ya. No parece que fue, porque usted está leyendo la Biblia y termina el capítulo 2 y viene el 3 y dice, parece que fue el otro día. Pero si usted no sabía, el libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos, fue escrito en un periodo de 30 años. Todo lo que sucedió desde la ascensión de Cristo al capítulo 28, donde está el apóstol Pablo al final diciendo que él había naufragado en Malta y todo ese final allá. Eso sucedió en 30 años. Por lo tanto, del capítulo 2 al 3 no dice que al otro día,
sino que cuando comienza dice que Pedro y Juan iban los dos al templo a orar. ¿Cómo qué? Como solían hacerlo. Por lo tanto, Pentecostés en Pedro no fue solamente el día de Pentecostés, sino que siguió continuamente y lo llevó al templo. Y ese día, que no fue al otro día, entrando, cuando iban para el templo, encontraron a un cojo allí pidiendo limosna. Y el que no tenía antes nada, ahora dice: pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos míos, demos gloria a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Pero una cosa sí estoy clara, y es que Él desea que nosotros vivamos un Pentecostés diario. No estoy hablando, hermanos, de euforia, sino de convicción diario. Porque ahí es donde está. Ahí es donde está la victoria. Cuando tú sabes que tu fe es probada, cuando tus principios son probados y tú te sostienes como mirando al invisible, entonces tú puedes decir: yo soy un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo. Les invito a ponerse en pie, por favor. Y quisiera orar juntamente con ustedes antes de irnos acá. Verdaderamente necesitamos de Dios. Y esta obra, de hecho, ya se está anunciando que hoy comienza el ayuno congregacional por una semana. Estamos preparándonos para el momento que salgamos a la calle con esta planificación. Pero usted puede hacerlo ya. Háblele de Cristo a la gente. Eso es llevar el reino y establecerlo a otros. Quiero que cierres tus ojos conmigo y hagas una oración. Probablemente alguno de ustedes ha tenido que estar viviendo en estos días luchas, dificultades. Has estado pasando por momentos de prueba donde esto drena tu energía, tu fortaleza. Te voy a pedir que ores conmigo. Si eres tú el que estás aquí, allí donde tú estás, dile: Señor, por favor, cuando me faltan mis fuerzas, te las pido que me ayudes para seguir adelante. Espíritu Santo, no quiero ser un cristiano que vive en la euforia, solamente en la euforia de la espuma, sino ser ese creyente de que aun cuando nadie me ve, hay convicciones profundas que nadie me hace doblegarme. Convicciones profundas aun cuando nadie te ve, en ese momento que estás solo en la intimidad. Y le digas: Señor, si estás pasando por un momento difícil o a un hábito oculto, dile: Dios, solo te pido que me ayudes y me liberes de una vez y para siempre, porque Dios quiere hacerlo. Y Dios quiere llenarnos de su Espíritu. Dios desea llenarnos de su Espíritu. Es su voluntad llenarnos de su Espíritu. Es un mandamiento que nosotros debemos obedecer y buscar. Así como no adulterarás, Él te dice: sed llenos del Espíritu. Sean llenos, deseen el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús oro por aquellos que hoy están pidiendo una oración. Por aquellos que en penumbra se sienten sin fuerza, sin fe, sin esperanza, anhelando una intervención. Yo creo que hoy tu palabra puede ser sumamente importante para levantarlos en el nombre de Cristo Jesús. No existe un poder más alto.
No existe un poder más grande que el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que cuando pensamos que todo se ha acabado, allí vienes para decirnos come y bebe porque largo camino te resta. Todavía Dios cuenta contigo, iglesia. Tú eres su opción. Un hombre y una mujer obediente. ¿Por qué necesitamos Pentecostés? Porque sin tu Espíritu Santo no podemos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones.